hacemos una prueba. Estamos haciendo una prueba de sonido en el canal español. Si hay alguien que lo tenga ya conectado, que pueda saludarnos hacia las cabinas en español. ¿Alguien? Nadie nos escucha. Que se ponga de pie y que levante un brazo. Haz una pequeña introducción de Achach. Damos la bienvenida a todos los hispanoparlantes. Si hay alguien que ya tenga los cascos conectados, que se ponga de pie y salude con la mano hacia las cabinas de interpretación para que sepamos que esto funciona. ¡Ah! ¿Dónde?
¿Se oye el canal en español? ¿Alguien nos puede hacer una señal hacia la cabina? ¿Se oye ¿Alguien sí se oye el canal en español?
Buon pomeriggio. Buenas tardes. Perdonad por mi voz, pero el aire acondicionado, la que os gusta tanto, es la que produce estos efectos en mi voz. Estamos aquí para el último encuentro de este 31º meeting dedicado a la presentación del libro El Yo Renace, un encuentro, de la editorial Burr, que contiene los equips. Es decir, los encuentros que don Giussani hacía con los universitarios, y estos son los equipos de los años 86-87. El yo renace en un encuentro. Podría ser en cualquier modo también la cifra de este meeting. Porque este meeting ha sido un encuentro, el yo de cada uno de nosotros ha podido renacer. Este meeting ha sido una circunstancia, una ocasión. No se ha hablado de cosas, sino que han sucedido cosas, acontecimientos de vida en el cual el corazón ha podido renacer, han sucedido. ¿Cómo? Es que era el Metropolita Filaret a quien pedir cómo se hace la unidad. Quien quiera la unidad, que venga aquí a Rimini. Aquí en el meeting sucede algo que es bueno. Esta es la idea que todos han percibido, que no hemos hablado solo de cosas. Hemos hablado del corazón y del deseo. El corazón y el deseo han sucedido como acontecimiento de la persona. Y no son corazones de soñadores o sentimentales. Lo que se ha movido estos días, lo que ha vibrado estos días. Solo quería leeros dos líneas del libro que nos ayudarán a entender de lo que estamos hablando. Dice don Giussani que no solo es un corazón de soñadores lo que estamos hablando, dice don Giussani, sobre el texto del libro. Expresar el deseo, ser conscientes del propio deseo y expresarlo, es propiamente el inicio de la lucha contra el poder. Por eso es duro ser humanos hoy. Y Carrón comenta en el prefacio del libro que el encuentro que hace renacer no es el punto de llegada, sino el inicio. Y lo que nos ha sucedido lo entendemos solo en la relación con las circunstancias de todo el camino. Es decir, el corazón que se mueve delante de un encuentro es el inicio de una aventura. El inicio de convertirse en un protagonista de una historia. Este libro ilustra la imagen de la dinámica de este renacer a través de estos diálogos, esta relación viva con los universitarios en los años que he dicho, 86-87. Para hablar de esto, hoy y Michele Faldi es uno de los protagonistas que ha estado estos días, es el director de la alta formación del Sacro Cuore de Milán, que es la primera vez que está en el meeting como orador. Ha sido uno de los protagonistas de estos diálogos. El otro ponente de hoy es Fabrice Ajax. Luego después hacemos un aplauso acumulativo a él. Bueno, lo hacemos ahora. Es filósofo intelectual francés. Finkielkraut lo definía, árabe de nombre, judío de nacimiento y católico por elección.
Este es el recorrido de Fabrice Ayash. Se confrontará con el libro de Don Giussani. No quiero volver a decir lo que ha dicho Giussani, me decía, sino intentar hacer lo que él ha hecho. Hacer lo que él ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, soy muy contento de estar entre vosotros. Vuelvo este año después de haber venido el año pasado. Y este año he vuelto a encontrar ciertos amigos. Quiero agradecer especialmente a don Carrón, que me ha ayudado. Y también a mi amigo del movimiento Hugo Moschella, que ha traducido para mí en italiano la conferencia. Porque había pensado hacerla en italiano. Pero me he dado cuenta que era un ejercicio de ventrílocuo muy difícil. Porque en este ejercicio no tenían claro quién iba a ser el ventrílocuo y quién la marioneta. Y por esto he decidido hacerlo en francés. Esta situación es embarazosa, es muy grande. Tengo que hablar de un libro que se llama El yo renace en un encuentro y que me pone en una situación muy difícil. Porque si este título dice la verdad, si esta conferencia en este meeting es un momento del meeting y por tanto esta conferencia es un encuentro, entonces tengo que hablar de tal manera que nosotros podamos renacer. Tengo que intentar de alguna manera hacer un ejercicio de resurrección. Y es exactamente eso lo que en verdad todos esperamos. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos venido tantos y de tan lejos. Quizá para recibir información suplementaria e inflar nuestra cabeza como una enciclopedia. Por muy grande que sea nuestra cabeza, un día tendrá que caer. Y no hará otra cosa que caer mejor si está llena del peso de todo este saber muerto, ya muerto en él mismo, desde el momento que no nos hace acordarnos de la esperanza de una resurrección. Una vez que he dicho esto, es un peso insostenible que cae sobre nosotros. O mejor, una insostenible ligereza. Porque ¿cómo hacer para resucitar? ¿Cómo hacer para que nuestro encuentro sea un renacer? Quizá la pregunta está mal hecha, porque quizá no se trata de hacer. Si se tratase de hacer a partir de mi proyecto, de mi discurso, un discurso brillante, un discurso que seduce al público, no habría ningún encuentro, ningún acontecimiento, porque todo sería el efecto de un programa y perdería entonces la frescura efusiva de el nacer. Entonces, ¿cómo hacer para que no sea solo un hacer? ¿Cómo disponerse al encuentro? ¿Cómo permitir al encuentro que suceda de forma que nos ponga dispuestos a dejarnos transformar por lo que sucede? Y cómo dejarnos cambiar por el otro de forma que el cambio no sea una alienación, sino un cumplimiento, una resurrección. La dificultad no es solo disponerse para un renacer, sino también reconocer aquello que presupone este renacer. De hecho, alguien podría objetar, ¿por qué renacer? ¿Es que acaso ya no he nacido? ¿No soy ya yo mismo?
¿Por qué tendría necesidad un encuentro que haga renacer el mío yo? Para desear renacer, hace falta en primer lugar reconocer que ya estamos muertos. Y lo olvidamos con mucha frecuencia. Pero solo con un buen muerto se puede hacer un buen resucitado. La buena noticia de la misericordia infinita presupone la mala noticia de nuestra miseria infinita. Esta situación es embarazosa, especialmente embarazosa, lo entenderéis, porque tengo que hacer esta constatación delante de vosotros. Cada uno de nosotros está muerto. Estoy muerto, quizá no biológicamente, pero sí espiritualmente. Allí donde no entro en el encuentro, no me hablo al otro, ignoro la existencia de mi corazón. He usado la palabra corazón, que es la misma palabra que se encuentra en el corazón de este meeting. ¿Pero qué es el corazón? ¿Un músculo? Pero un músculo extraño. Es un músculo cable que acoge en él algo más que sus propias fibras. Y después, porque a diferencia de sus músculos, su actividad no depende directamente de mi decisión. Los 17 músculos de mi lengua se activan una vez que está mi voluntad de hablar. Si elijo mover la mano es gracias a unos músculos que obedecen a mi voluntad. Sin embargo, mi corazón late sin que yo se lo ordene. Ha comenzado a latir incluso antes de que yo empezase a ejercitar mi voluntad. Y late con un ritmo que no se lo he dado yo. Es terrorífico. El centro de mí mismo no está bajo mi poder. Lo que tengo más físicamente íntimo se me escapa. Y incluso peor, mi corazón late su tantán sin consultarme. Esto me puede parecer como una especie de huésped salvaje, un miembro de una tribu primitiva que toca el ritmo de una danza caníbal. Porque sé cómo ha empezado a latir sin que yo lo quisiese. Puede incluso dejar perfectamente de latir dentro de poco sin que ni siquiera yo lo quiera. Y esto sería el final de la danza. Y será el momento en el cual la víctima será consumada. Entonces, el corazón es el signo de ser recibido, pero también el signo de ser ofrecido. El signo de que no me he dado la vida. Y también el signo de que debo ofrecerla si no quiero sencillamente perderla. Porque toda la sangre que fluye tendrá que ser al final vertida. ¿Pero para qué? ¿Para qué resurrección? Don Yusen escribe: la verdad de la vida es su relación con el misterio del cual nace, de la cual ha nacido. Nace. Porque nadie se da en cada instante la vida que vive. Se trata de una verdad muy concreta. Una verdad muy concreta que continuamente el latir de nuestro corazón nos repite. Lo repite en nuestro corazón, en nuestras sienes, en nuestras orejas. Una verdad que nosotros no podemos quitar con una manta de rumor para creer que somos los artífices de nuestra existencia. El signo de que la vida es en cualquier momento recibida para ser ofrecida lo podemos observar en otra parte. Por ejemplo, en nuestro ombligo. Se dice mirarse el ombligo para decir ser egoísta, vanidosa o incluso peor, por tomarse por el centro del universo. Pero si de verdad te miras el ombligo, ¿qué descubres? Una cicatriz. Tu primera cicatriz, que es el testimonio infalible de tu relación con otro, de tu relación con tu madre, que fue para ti el primer hogar. Y si no lo hubieses encontrado, no hubieses nacido nunca.
Así que nuestro ombligo nos recuerda nuestra dependencia original con otro. Nos recuerda que no hemos sido hechos por nosotros mismos y que en el medio de nosotros mismos hay una herida que es el signo de un don. Esta herida que nos llama a donarnos a nuestra propia vez, a no temer las heridas si son para dar la vida. Un otro signo que se parece al corazón y al ombligo, pero que nos lleva de lo corporal a lo espiritual y que por tanto no es solamente un signo, sino que es la prueba que toda nuestra persona, cuerpo y alma, vive solo para un encuentro y dentro de un encuentro. Este otro signo es la palabra. Igual que se dice mirarse el ombligo, en francés se dice también escucharse oír. Escucharse hablar. Pero si de verdad te escucharas de verdad, ¿qué escucharías? De las entonaciones que vienen de tu padre y de tu madre, de tu hermano, o de un profesor al que has admirado. Sobre todo, escucharías las palabras y la gramática, toda una lengua que no has creado tú, que has recibido de las voces de tus padres como un don encantado que se ha hecho sobre tu cuna. Es como si tú dijeras, no quiero vuestra comunión. Si dices esto, te contradices dos veces. Una primera vez, porque te vuelves contra los otros. Y tienes necesidad de volverte contra los otros para afirmar tu posición. Por tanto, muestras de esta manera una necesidad incluso negativa, pero de comunión. Y te contradices una segunda vez porque tus palabras vienen ya de una comunión, de una comunidad lingüística. Incluso si hablas solo y siempre escuchando y dirigiéndote a otros, porque la palabra es siempre escucha y dirección, respuesta y pregunta al otro esencialmente. Así tu lengua es como tu corazón, está en ti, en tu boca, y testimonia que tú no te has dado la vida y que la vida no es propiedad tuya. Testimonia a pesar de ti un encuentro, testimonia a pesar de ti una esperanza. Por ejemplo, antes has dicho buenos días y detrás de esto había, a pesar de ti, el reclamo a un día absolutamente y verdaderamente bueno, la invocación de la gloria. O incluso has dicho nos vemos, que significa que tu boca ha enunciado el deseo de volver a ver al otro otra vez y siempre, incluso si tú con tu superficial has encontrado este otro antipático. O es más, has dicho qué vida de mierda. Pero ¿cómo podrías decirlo si no tuvieses en ti, a pesar de ti, el presentimiento de una vida mejor, más viva, eterna y gozosa, alegre? Sin este presentimiento, sin esta esperanza, esta exclamación no estaría en tu boca. Y tú encontrarías la mierda de tu propio gusto. Se puede entender entonces la profunda verdad de estos versos del Deuteronomio. Este mandamiento que hoy te ordeno no es demasiado alto para ti y tampoco demasiado lejos de ti. Esta palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que tú la pongas en práctica. Sé que muchos aquí han conocido un renacer a través del encuentro con Don Giussani. Quizá porque Don Giussani era un orador más brillante que el resto, no, sino porque él era más pobre en espíritu que el resto. Y por esto no llevaba sencillamente los hombres hacia él mismo, sino que a través de él los conducía a la fuente, al origen, a la luz, rellamando así a los hombres a ellos mismos, a su propia originalidad. Era suficientemente pobre para ser transparente, suficientemente pobre
para no ser brillante sino luminoso, no capturando la luz para él mismo, sino dejándola pasar a través de él. El fruto de este encuentro, como de cualquier encuentro verdadero, no es la aportación de nueva información, como un reportaje sobre un país extranjero, sino la renovación de aquello que está ya siempre, el reivindicarse de una presencia. Esto es incomparablemente lo más importante, porque lo que está en juego no es saber algo más, siempre más, sin fin, para divertirse mejor, para pasarlo mejor, sino volver al hecho de nuestra existencia y descubrirlo como un hecho más mágico que fatal. Hay algo, yo soy, yo existo, yo doy testimonio. Esto es el primer hecho. Este hecho es la verdadera actualidad, el verdadero acontecimiento, principio de todos los demás, con su pregunta, ¿por qué estoy aquí? El desafío es, por tanto, no el de fabricarse una respuesta imaginaria y artificial, sino de tomar conciencia de lo que somos, de lo que se juega en nuestra lengua, en nuestro hablar y en nuestro corazón, de escuchar esta palabra que es muy próxima a ti, en tu boca y en tu corazón, para que tú la vivas hasta el final. Como Yusan escribe en el libro El yo renace en un encuentro, nosotros vivimos en una mayor debilidad de conocimiento, una debilidad no ética, sino de energía de la conciencia. La debilidad no es ni ética ni científica. No nos faltan soluciones científicas. Al contrario, tenemos hasta para vender, incluso soluciones finales. Nos faltan no soluciones, sino preguntas, llamadas. Nos falta un drama que nos obligue, que nos dé no una solución, sino un sentido. Es decir, no un medio para protegernos, sino un objetivo para el cual donarnos. Y no estamos tampoco cortos de normas moralizadoras. Al contrario, estamos sin tregua atacados de indicaciones y regulaciones. La publicidad no para un instante de darnos órdenes. Compra esto, coge aquello. Con el nuevo BMW conocerás la felicidad. Con el salame Negroni tendrás el gusto de la verdad. Con Tiscali el camino está abierto. La publicidad nos habla como los predicadores de la Edad Media. Nos propone el cielo. Pero gracias a un embutido, a un lavavajillas o a una conexión a Internet. En fondo, el mundo, para seducirnos, no puede hacer otra cosa que parodiar la Iglesia. Satanás es el simio de Dios, decía San Jerónimo. Y por esto el mundo se tiene que hacer más moralizante, más moralizador que la Iglesia. Incluso cuando el mundo te dice, has de gozar, tiene todavía un has de, porque su objetivo esencial detrás de esta orden de gozar inmediatamente, ciegamente, digámoslo tristemente, la intención que se esconde detrás de esta orden de gozar y de hacer gozar es, sobre todo, un orden de dominación y de performance, y no una orden de encuentro y de comunión. Es la orden de una tristeza profunda que se disimula detrás de esta orden de gozar, como un cerdo al que se cebe. Es el esfuerzo para sofocar el deseo. Don Giussani lo dice con claridad. El poder, de hecho, o la exaltación de la mentira como instrumento que hace, tiende a reducir el deseo. El poder tiende a reducir el deseo. La reducción de los deseos o la censura de ciertas exigencias
La reducción de los deseos y de las exigencias es el arma del poder. Este es el arma del poder. Y esta reducción del deseo, precisa Giussani, no es otra cosa que el intento de abolir la humanidad. Hay a día de hoy todo un movimiento extremista, pero característico de nuestro tiempo, que se llama transhumanismo. Esto admite claramente las propias intenciones. Se trata de realizar a través del así llamado Paradise Engineering un superhombre. Gracias a la biogenética, a la neuroquímica, a la nanotecnología, se tiene que salir de lo humano para ir hacia lo posthumano, o como dicen, el transhumano, para fabricar un superhombre que se ha quitado cualquier tipo de sufrimiento, totalmente competitivo, adaptado a las necesidades del mercado y siempre seguro de él mismo. Pero si lo pensamos por un momento, estos superhombres están sobrepasados desde el principio. Cada avance tecnológico hará de una nueva generación de superhombres que volverá obsoleta a la anterior. Solo los permitirá ir a la basura. Son como los ordenadores que hacen de los antiguos un objeto viejo. El individuo estaría reducido en su deseo y por tanto a algo funcional. Será algo que caduque como un bien de consumo. Su duración estará en función del progreso técnico y será frágil como un teléfono móvil a la última moda. Por esto los superhombres son los dinosaurios del acontecer. Vosotros que sois italianos principalmente, estáis tocados por esta mentalidad. El primero en utilizar este término como verbo, el primero que formó este neologismo fue Dante. Conocéis los versos del primo canto del Paradiso. Transhumanarse, referir per verba no se podría. Así pues, baste este ejemplo a quien tal experiencia de la gracia. Dante es aquí un profeta. Nos dice que transhumanarse es la cosa grande que desea el corazón. Pero esta cosa grande se convierte en pequeña en cuanto pensamos que no podemos llegar a través de nuestras propias palabras, a través de nuestro propio corazón. En cuanto pensamos que podemos hacerlo a través de esto, perdonad. Hace falta la omnipotencia de una gracia, el encuentro con otro. Esto es el ejemplo que da el poeta, pero el ejemplo no ha sido suficiente, porque hemos perdido el sentido de la experiencia. La gracia de la experiencia, hemos perdido la gracia de la experiencia en favor del orgullo de la planificación. Podemos aquí entender que el poder no tendría ningún poder si no estuviese en nosotros el deseo de cosas grandes. Solo el deseo aquel sobre el que el poder hace palanca lo debe como sucede con el Calígula de Camus. Lo petrifica en su magnanimidad. Pulveriza su grandeza en distracción. Vuelve ese deseo contra él para sofocarlo. Porque el hombre pretende de divinizarse por sí mismo fuera de un encuentro, fuera de una gracia. Entonces se asfixia como aquel que querría que el corazón hiciese circular el sangre en un circuito cerrado sin oxigenarlo, sin poder respirar el aire que viene de fuera. Y entonces rechazando aquel poema de la respiración que decía Rilke. Así, para que el murmullo de nuestra respiración, porque el murmullo de nuestra respiración nos canta en cada instante que para vivir hace falta en cada instante recibir y ofrecer el propio respiro.
La voluntad del poder no puede impedir el encuentro, porque el encuentro es un acontecimiento, una fractura que rompe nuestras planificaciones. El Señor anula los proyectos de las naciones, dice el Salmo, pero la voluntad de poder puede hacer abortar el encuentro, nos puede hacer creer que no fuese una ilusión y destruir en un momento la increíble aventura, la increíble fecundidad que querían hacer. Don Giussani escribe: el poder no puede impedir el despertar del encuentro, pero intenta impedir que se convierta en historia. ¿De qué encuentro hablamos? Del encuentro de Cristo, ciertamente, pero también del encuentro de un paisaje, de un concierto de Mozart o de una chica. Por ejemplo, ¿encuentras Beatrice o quizá Aspasia? ¿Qué sucede en el instante de este encuentro? ¿Te llama la atención su belleza? Cierto, experimentas su belleza a través de su cara y de su cuerpo, pero lo que te viene dado a través de su cara y de su encuentro es una música, una armonía, una danza del ser. Porque con la belleza es como si el fondo del ser saliese a la superficie y enseñase su danza y su alegría esencial. Y en este momento la voluntad del poder, el poder te susurra a la oreja: esta música no es otra cosa que una ilusión producto de tu testosterona. Coge un preservativo y vete a la cama con Aspasia. Pídete una habitación de hotel y tírate a Beatrice. Verás que el espejismo se disipará. Y así es tú para esa Beatrice. Incluso si ella consiente, sobre todo si ella consiente, tú la estupras porque haces violencia a aquello que tú habías entrevisto, porque tú escupes sobre la música, porque oprimes la danza del ser que se te había manifestado en el encuentro. En definitiva, porque no has querido reconocer la herida de la belleza. Esa herida que no es disminución de tu ser, sino ofrecimiento de un ser que es más grande que tu poder y que te enaltece humillándote, que te diviniza destruyendo tu orgullo. Giussani vuelve a esto. Esto es lo importante para el mundo. Lo importante para el mundo es impedir al hombre de alcanzar su propia herida. Es decir, de alcanzarse a sí mismo. Esta frase te deja estupefacto. ¿Cómo puede ser que alcanzarse a sí mismo coincida con alcanzar la propia herida? Es porque el yo acontece siempre en un encuentro, en el impacto y la felicidad de una continua hemorragia de sangre recibida y donado. El encuentro es herida, porque es el aparecer de algo que despierta mi deseo y a la vez escapa mi poder. Es algo que al mismo tiempo me exalta y me humilla. Y la pregunta se convierte en: ¿cómo abrazar verdaderamente a Beatrice? ¿Cómo entrar en contacto con la fuente inaccesible de su belleza? Ojo, no se trata de servirse Beatrice para ir hacia Dios. Esto es lo que han creído algunos falsos cristianos. Han dicho: ve hacia el Creador, y para hacerlo desprecia a sus criaturas. Sino que es como decir: ve hacia Dante. Es lo mismo que decir: vas hacia Dante diciendo que su comedia es cero, que no vale nada. El Creador ama a su criatura. Por tanto, ir hacia Él es ir hacia ella con mayor profundidad. Vosotros conocéis estos versículos de la carta a los Colosenses, que Giussani repetía con frecuencia y que expresa sin duda la intención fundamental de su recorrido. Él está antes de las cosas
y todas existen en Él. Todo existe en Cristo. Por tanto, ir hacia Cristo no excluye niente, al contrario, se tiene que ir hacia Cristo para ir hacia Beatrice, porque es en Él que ya existe, es a través de Él que Él ha salvado. Es con Él que la música de su belleza se puede desplegar en una inefable sinfonía. Entonces aquí está la resurrección que se acerca. Pero hace falta que nosotros luchemos contra la mentira de una autenticidad fabricada por nuestro poder. Que arriesguemos nuestra vida por la verdad del encuentro y del deseo. Don Giussani lo dice con claridad. La lucha contra esta mentira puede hacer justamente decir que sería mejor para el hombre ser asesinado que perder la propia humanidad. Ese es el ejercicio de nuestra resurrección. Preferir ser asesinados más que perder nuestro corazón. Esto es el testimonio por la belleza. Preferir ser aplastado, desfigurado, cortado a trozos, antes que renegar la gloria a la cual todos son llamados, incluso los más pequeños, incluso los más enemigos, incluso aquel que me parte en pedazos. Como nos lo vuelve a decir Giussani, Cristo no es solo para los cristianos, no es para los cristianos, es para todos los hombres. Es el salvador del marxista, del berlusconiano, incluso del democristiano. Si bien que... Así que el cristianismo no es solo para la parroquia, sino para todo lo que nos rodea, porque todo existe en Él. Y también esta es la resurrección. No solo preferir ser asesinado antes que renegar nuestro deseo más profundo, sino también no creer que la resurrección sea para mañana y solo tanto para los fieles de la parroquia, sino que ella empieza ya desde hoy y es para todo. Nuestro trabajo no tiene sentido a no ser que se ordene al trabajo para resucitar, como decía una poesía de Norwich citada por Juan Pablo II y don Giussani. Este trabajo de resurrección no consiste en una nueva adquisición. La resurrección se encuentra en una energía más grande de conocimiento. No es conocer, no es tener una cosa distinta, sino ser hasta el fondo nosotros mismos, que no es cerrarse sobre uno mismo, sino aceptar la herida y entrar en una comunión, una energía de conocimiento más grande, es decir, vivir amorosamente lo que te es dado. Que tú no pases la vida como si fuese un videojuego, una escena de fantasmas sin profundidad, sino que tomes conciencia de aquello que tomes conciencia que tú eres presente, que tú estás presente en la presencia que funda todo lo que existe, y que tú puedas decir como Nietzsche, mejor que Nietzsche, yo soy un destino, porque tú has respondido a la llamada que se te ha dirigido de vivir a fondo la única aventura de tu vida, no buscando en otra parte, sino escuchando el reclamo del presente, escuchando lo que está ya en tu boca y en tu corazón. Está aquí el corazón del misterio cristiano. Tenemos que hacer memoria. Dios es Trinidad. Eternamente el Padre genera el Hijo en la unión con el Espíritu. Así que Dios es en sí mismo siempre nacimiento e encuentro. Es en Él mismo comunión de personas. Y cada una de las personas divinas tiene suyo que nace en un encuentro infinito. Por tanto, ofrecerse a Dios no es ser absorbido como una gota de agua en el océano inmenso. Es volver a encontrar el propio origen y por tanto la propia originalidad. Y por tanto el propio nombre y el propio rostro. Porque Dios quiere que nosotros lo conozcamos cara a cara. Quiere que la cara de cada uno de nosotros no se pierda, sino que
relumbre singularmente en un modo divino. Y entonces nosotros comenzamos a resucitar. Comenzamos a resucitar cuando empezamos a creer que Beatrice o Aspasia, pero también fulanito de copas, es decir, vosotros, yo, vuestro compañero de silla, cuando nosotros empezamos a creer que cada uno de nosotros es tal que, como dice Dante, cual si Dios en su rostro se gozase. Gracias. Sabemos que no has conocido directamente a don Giussani, pero lo que más me ha impresionado, lo más nos ha impresionado, esta persona nos decía, que tú hoy nos has repropuesto una vibración del corazón, que se ha sentido amado como aquella Beatriz o Aspasia, una vibración del corazón, de tu corazón, que está en sintonía, como vibra nuestro corazón de frente a don Giussani. Por eso te lo agradecemos. A Michele Faldi, que en vez a don Giussani ha conocido, le preguntamos, en aquellos encuentros, ¿qué sucedía? ¿Qué hacíais en aquellos equipos? Yo, antes que empezar a bajar el nivel cultural de lo que acabamos de escuchar, me estaba preguntando ¿cómo es posible que 23 o 24 años después de que se han pronunciado ciertas palabras golpeen el corazón, toquen a una persona como Fabrice, que en la época no estaba con don Giussani, no lo conocía? Esta es la grandeza, según mi parecer, de este libro y de los libros que lo han precedido. Es ya el quinto de una serie. El motivo por el que yo estoy aquí en este escenario es muy sencillo. Yo soy uno de los que ha participado, que hice la universidad por un tiempo largo, por más tiempo que lo que la universidad considera un tiempo largo, el Estado, perdón. He tenido la oportunidad de participar muchas veces en estos encuentros, que sistemáticamente el club, es decir, Comunión y Oración Universitarios, tenía durante el año. Yo, en el fondo, aquí estoy sencillamente como un testigo, uno que ha visto, que ha participado, y que 23, 24 años después de que esas palabras hayan sido pronunciadas, en el fondo puedo reconocer una cosa muy sencilla, que he sido educado por aquellas palabras que se dijeron, por esa historia que, como se ha dicho antes, se ha recordado. ¿Qué sucedía? En el fondo del libro, espero que este encuentro, sobre todo siendo un encuentro de presentación de un libro, empuje a la gente a coger el libro en las manos, a tomar el libro. Los libros son ciertamente dones. Si se quedasen solo como libros sería triste. La característica de estos libros, de este y de los que se han publicado en los años anteriores, es precisamente la característica de ser de los libros
que salen de un punto de partida particular, que es la experiencia. En aquel tiempo teníamos 23, 24, 25 años. Alguno un poco más allá en edad, pero no se pasaban los 30. Imaginad que con estas personas Giussani ha escrito estas cosas. Imaginar esto hace temblar. Es el recoger, el registrar aquello que se decía, aquello que venía dicho, los diálogos que interactuaban entre Giussani y los responsables de las comunidades de la universidad. Al principio en estos años de las comunidades de universitarios en Italia, pero también de personas que venían de otros países, porque el club se estaba extendiendo y venía gente de fuera de Italia. Había una presencia también de estas personas extranjeras. Personalmente, si tengo que encontrar un punto de génesis, un punto de partida, no puedo partir por aquello que es mi historia, y luego lo que decir lo uno a estos equipos. No puedo volver al primer momento del primer año en el que Giussani en la Universidad Católica comenzó su asignatura de teología, que luego dio lugar al libro del sentido religioso. Estábamos allí con 18 años, un poco dubitativos, un nuevo contexto que era distinto de todo lo que habíamos visto antes, y él empezaba así: no estoy aquí hoy y para todo el año para convenceros de todas las cosas que os diré, sino que estoy aquí para que vuestra experiencia pueda confrontarse con todas las cosas que yo diré desde hoy hasta el final del año. Si tengo que señalar un punto en el que la fascinación de lo razonable del cristianismo me ha chocado, tengo que centrarme en este punto. En eso que luego hemos aprendido, que lo hemos sentido, lo hemos escuchado el martes cuando hablaba Don Pino, que ha activado en nosotros una universal confrontación a partir de nuestra experiencia. La modalidad en la que se desarrollaban estos encuentros del equipo, se dialogaba, se hacía una asamblea con Don Giussani. La modalidad era esta, la posibilidad de confrontar la propia experiencia, donde dentro de la propia experiencia estaba todo lo que éramos nosotros, culturalmente muy en la base, muy básicos, poco habituados al esfuerzo de estudiar, con un temperamento muy determinado por el contexto en el que vivíamos, y con todo eso estábamos fascinados por el hecho de que Don Giussani estaba en este plano del diálogo, de la conversación, esta confrontación universal que para nosotros éramos una generación que ni siquiera ni siquiera podíamos decir que habíamos hecho grandes acontecimientos. No habíamos estado en el 68, no habíamos luchado por un mundo mejor, por una universidad. Nuestra generación hizo el 77, que sí fue el otro gran año de debate y de lucha en la universidad. Fue una generación que, viviendo entre el 68 y el 77, estábamos en el reflujo volvíamos hacia el propio privado. Entonces había un anuncio en los años 80 que era de los la publicidad de estos años 80, perdonad, era para salir en Milán a beber. Habían pasado los años del terrorismo, que dentro de la universidad en Milán había matado a gente. Pero en un contexto que aparentemente era más tranquilo, más sencillo, más soft. En ese contexto, Giussani, en el libro Sale, tuvo una intuición, una imagen. En mayo del 86 explotó la central nuclear de Chernobyl en la entonces Unión Soviética.
Otro factor a tener presente, todavía estaba el muro de Berlín. Y de aquello no se sabía mucho, solo se sabía que había habido esta gran explosión. Después de algunos meses, en un diálogo con nosotros, Giussani saca esta imagen que ahora ya llega a todos y la ligó a la observación sobre nuestra generación, observando los jóvenes a los que él daba clase, hace emerger esta imagen genial, ligándola a Chernobyl, como si por las radiaciones nucleares aparentemente el hombre es íntegro, igual que antes, pero por dentro está totalmente triturado, deflagrado. Esta descripción no es de los otros, sino de nosotros. Era la descripción de nosotros que hacíamos el club. Y lo que pasaba, que era una cosa que pasaba cotidianamente así, era que teníamos que entender hasta el final, todos los días, este juicio. ¿Por qué Giussani decía esas cosas? Y allí se ha insertado por primera vez, también ayudado por el hecho de que él viajaba por Italia haciendo conferencias públicas. Y El éxito es uno de los libros más interesantes de Giussani, y uno de los menos libros es La conciencia religiosa del hombre moderno. Y son solo los libros que, excepto los del protestantismo americano, que salen de aquello que Giussani encontraba y decía. Y de ahí sale su observación sobre el poder, que es lo que ha dicho Fabrice leyendo el libro. Entonces nosotros también hemos empezado a mirarnos a nosotros mismos y a mirar la circunstancia en la que vivíamos con este tipo de juicio. Porque la situación no era hostil. Era una situación tranquila respecto a la de otros periodos. No había más estas batallas que había pasado en los años anteriores que habían obstaculizado nuestra presencia en la universidad. No estaba este clima que nuestros carteles colgados duraban solo 5 o 10 minutos como solía pasar. Era una situación tranquila, normal. De hecho, el riesgo era, y Giussani lo ha dicho, el de dormirnos. Y Giussani encontró esta manera de hacernos volver a despertar, haciéndonos darnos cuenta que nos estábamos convirtiendo en presa del poder. Porque el poder estaba intentando adormecer y apagar el deseo, y por tanto adormece así la persona. En el fondo, los años de la universidad y por tanto los diálogos del equipo, en la normal tranquilidad del estudiante universitario, transcurrían con esta particularidad. Y por esto es una cosa que hay que agradecer, que ha pasado para nosotros. Y lo que hay que agradecer es podernos ver con esa persona, escucharlo, encontrarlo, tener algo que hacer con él. Si tenéis presente la imagen de la portada del libro, para mí es genial. Me he dado cuenta solo hoy, cuando lo he visto en un formato gigante en la exposición del meeting, en la exposición de Giussani que hay aquí en el meeting. Si miráis la foto, la cosa impresionante es la mirada que tiene él. Está hablando con una persona, no se sabe quién es, pero el estupor no es de la persona que mira a Giussani, sino de Giussani que mira a esa persona. La novedad, el imprevisto, el encuentro está sucediendo allí para Giussani, que tiene ahí ese encuentro con esa persona. Esto es, nuestras jornadas pasaban en esta trayectoria, con estos acontecimientos. ¿Qué tenemos nosotros en el fondo en este contexto? Solo teníamos a nuestro propio yo. Dejadme leer un trozo de este libro, un fragmento de este libro.
aunque, si soy sincero, me gustaría pararme a citar durante horas y horas fragmentos. Pero quiero citar algo que luego pueda ir uno a verlo. El yo sale de su prisión, de su pulpa original, sale de su tumba, y nosotros éramos así, estábamos en una tumba, en un sepulcro, en una situación cerrada al origen. Resurge, toma conciencia de sí en un encuentro. El encuentro para nosotros había sido aquel encuentro con personas próximas a Yusani o con el propio Yusani. ¿Cuántas veces ha sucedido que yo entonces era el responsable de la comunidad de la Universidad Católica y tenía mucho que hacer con él? ¿Cuántas veces me ha pasado de ver llegar los momentos de responsabilidad en la diaconía, etcétera, personas totalmente dispares al límite de la patología que él encontraba y que mandaba a nosotros, que nos las mandaba? Estaba tan sorprendido por la humanidad del otro, por la humanidad del ser, que estaba tan sorprendido por la humanidad del ser que las enviaba a lugares que pudiesen, que nos la enviaba a nosotros, perdonad. Los años vividos en la universidad, también en los hoteles de la Balbadía, donde estas cosas pasaban, han sido para nosotros como aquellos 4 escalones del Berchet, donde él ha empezado todo. Los 4 escalones del Berchet para nosotros han sido los encuentros, los 4 escalones del Berchet y los encuentros hechos en el Ateneo han sido la posibilidad de estos equipos. Por otra parte, la otra cosa que más nos llamaba la atención era el hecho de que él tenía una total libertad en nuestras confrontaciones. Se equivoca quien piensa que estos equipos son una construcción, una especie de cosa prepensada, de escuela marco, una especie de experto, de gurú, de fundador, enseñase al resto la línea. En verdad no era así, sino que era el momento en el que él mismo aprendía y se confrontaba. Él pedía la confrontación de la propia experiencia con ello, pedía la confrontación con ello que él decía, porque él quería la confrontación de lo que él decía con la realidad. Su corazón se metía en relación con la realidad. Y mirando esto, había un ejemplo, un testimonio de cómo podría ser para nosotros este tipo de actividad. En otro pasaje, para mí muy bonito, durante un equipo que el Pasquín de Pascua había sido el Ícaro de Matisse, que pensábamos que era uno de los gatos de los aristogatos. El Ícaro de Matisse. Entiendo que podríamos ser 10 o 15, pero cuando se encuentra uno en el que el reabrirse el problema humano está juntos, entonces se aferra en su autenticidad la misticia, que es la amistad. Porque todo lo demás, incluso si pasáis desde la mañana hasta la noche, todos los días, es nada. Era fascinante estar con una persona que te trataba así, que no tiene ningún problema desde el punto de vista de la organización o de la voluntad de la organización, sino que estaba atento a tu humanidad, a tu corazón.
y que la modalidad en la que estaba contigo documentaba el imprevisto, que empezamos a llamarlo así, que sucedía. Como imprevistos eran los manifiestos de Pascua. Otra cosa que leyendo el libro se puede recorrer son los manifiestos de Pascua. Nosotros nos hemos convertido en grandes siguiendo un recorrido que había en un manifiesto de Pascua, tomándolo como punto de referencia. El manifiesto de Pascua, como dice su propio nombre, sale en Pascua. ¿Os habéis preguntado por qué en los equipos de agosto o en los equipos siguientes el contenido del equipo de Pascua era todavía el orden del día? Porque el manifiesto de Pascua entraba en la vida de la comunidad y de la persona tan en fondo, de forma tan pertinente, que se convertía en el tema, en el lugar de trabajo, en la escuela en la cual aprender durante unos meses. Por eso, en los equipos de verano se sigue hablando del manifiesto con el Ícaro de Matisse. O en ese después del año 87, en el que él empezó a hacer esta reflexión del poder, se habla de ese manifiesto en el que sale esta frase, en el que está la frase del disidente checoslovaco Radácky, que enseñaba en la Universidad de Génova, y lo encontraron algunos chavales de la Universidad de Génova. El manifiesto de Pascua marcaba la vida del año. Hay algunas páginas que no puedo leer hoy, que Giussani recorre la trayectoria de una historia de estos equipos, de estos momentos, de estos pasos, como los llama él, que uno después del otro han marcado la vida de tantos. A través de la lectura de la manifestación, de cómo nuestra experiencia se confrontaba con estos manifiestos, cuando fue posible o en algunos casos en los que no fue posible. En el 80 empezó el equipo de verano diciendo: vosotros del manifiesto de Pascua este año no habéis hecho ningún trabajo y por tanto no habéis sentido nada de lo que había escrito. Y entonces desde ahí se volvía a partir para actuar. La última cosa que me interesa decir respecto de hoy es que han pasado 23-24 años. Gracias a Dios yo he terminado la carrera. ¿Qué tipo de interés puede tener leer este libro? Para muchos puede ser como volver a un devoto recuerdo de las cosas que pasaron, como si fuese una antología histórica. Veamos cómo éramos. Veamos cómo éramos, que era un título de una película. Para muchos, que a lo mejor esto no lo han conocido, esto puede ser muy lejano en tiempo y en contenido. Me llama la atención, estoy agradecido aquí, porque permite que estas cosas sean utilizables, fugibles. Han pasado 25 años y el desafío es exactamente el mismo. No puede ser un recuerdo del pasado, así que no es un libro, no es solo un libro, sino una experiencia que un libro cuenta. Así tampoco puede ser un recuerdo del pasado. No puede ser un recuerdo del pasado lo que hoy me cambia la vida. Me cambia a mí, al trabajo que hago, a la familia que tengo, a mis amigos. No tiene la capacidad un recuerdo, ni siquiera un devoto recuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que esta continuidad dure en el tiempo? Hay un pequeño pasaje en el que Giussani da esta interpretación. En un cierto punto, hablando de la compañía entre nosotros, de la amistad entre nosotros, dice: se pertenece a la compañía si se vive la historia de la compañía. La gente que en el movimiento no ha seguido los equipos del club de estos 10-12 años ha perdido contacto con el movimiento. En parte respondo a tu pregunta inicial, Emilia, porque de hecho en los equipos del club el movimiento ha tenido su momento más reflexivo y ha caminado. Y esto vale también para grandes intelectuales o grandes sacerdotes o grandes responsables. Se pertenece a una compañía. Se pertenece con una compañía si se pertenece a su historia. Hace poco
he reencontrado una cosa de un autor que a Giussani le gustaba mucho, que está citado en este libro, que es Pasolini. Pasolini, en una de sus poesías, poesía en forma de rosa, dice: la sangre de Cristo se ha fatto ceralaca, la ceralaca polvo, el polvo humisis. No una palabra, no un acento o una mirada. Dulce religión, tradicionada tantas veces por el resto. En el hombre en el que tú te has encarnado nace la locura. Perdona las palabras, que es que no me las sabía. El hombre se devasta, se arruina la luz, la cara, el yo sufre una anestética elección y ya para él un amor infeliz. Es lucidísimo Pasolini. Donde el cristianismo no renace, se marchita. Perdonad esta traducción, que era difícil. Entonces, concluyo. ¿Cómo se puede leer estas cosas sin ser o nostálgico o teórico? La única posibilidad es que lo que hay como método, lo que está descrito como método en estos libros, pueda continuar hoy como método, y que el contenido escrito aquí hace 20 años pueda ser experimentable también hoy. Hay una palabra que se ha convertido en querida en los últimos años: contemporaneidad. Que pueda ser contemporáneo este acontecimiento, que el encuentro que ha regenerado un yo pueda continuamente suceder para regenerar continuamente un corazón. Pero no solo mi persona, sino que me parece que también para el propio carisma del movimiento, porque si no continúa si no somos hijos de estas cosas, si no somos discípulos de estas cosas. Esta es la gran responsabilidad. Hemos visto Giussani en aquellos años, apuntaba a estas cosas. Hoy, mirando donde sucede, quizá en lugares más lejanos que el club, quizá en África o en Sudamérica, como el meeting ha documentado, suceda el mismo tipo de cosa, el mismo factor que se puede mirar. Está sucediendo en todo el mundo. Basta mirar allí donde sucede. Porque si la contemporaneidad de Cristo no sucede hoy para mí, sería soltanto el relato de uno que estaba hace algunos años y que nostálgicamente cuenta algunas cosas. Cierro con una cosa que me llama mucho la atención y que escribió el entonces cardenal Ratzinger en el 90 como prefacio a un pequeño, incluso irónico tentativo, muy significativo, de recoger algunos textos que Giussani dice en el equipo del club. Ratzinger en este prefacio dice: el cristianismo no es una teoría, no es un moralismo, no es un ritualismo, sino un acontecimiento, el encuentro con una presencia. Giussani define el ateísmo práctico, es decir, lo que normalmente llamamos laicismo, con una fórmula hecha por Cornelio Fabro. Dios sí existe, no tiene nada que ver. La respuesta de Giussani a esto es: Dios existe y tiene mucho que decir, tiene mucho que ver. Ratzinger concluye diciendo: con esto, en el fondo, está dicho todo. Y cierra, y es ese motivo y la razón con la que yo también cierro. Encantado, Ratzinger invitaba al mayor número de personas a la lectura de este libro. Yo, modestamente, es la misma conclusión que hago para este libro. De esto se aprende no solo que es Don Giussani y que es CL, sino que se puede también volver a aprender el núcleo de la propia fe, de la misma fe.
poiché tenemos todavía un minuto. Solo me permito añadir esto. Yo también, en este tiempo que se escribieron estas conferencias, era muy sorprendido de que hablar en Italia, en este tiempo, como ha dicho Miguel, no cosas que sucedían importantes, sino que él se iba por Italia a decir estas conferencias. Hoy, tal vez, yo entiendo mejor cuál es la cuestión. ¿Por qué hacía esas cosas? ¿Qué quería sembrar dentro de nosotros? Y lo que yo entiendo, os lo quería proponer leyendo algunas palabras del libro. Decía en este texto: chicos, presencia en el ambiente, el resto no vale nada. Si no es funcional y generativo de esto. Sea el mundo, sea la sociedad civil, o tanto representa desde la Iglesia oficial, se pueden permitir pensar que lo que hacemos, que lo que queremos, que nuestra relación con Cristo es un fenómeno privado. Pero como el hombre está hecho también de cuerpo, nuestra relación son gestos particulares. Cristo se ha hecho presente en la conciencia de un hombre, con la conciencia de pertenerlo, y propiamente porque tiene la conciencia de pertenerlo, es movilizado culturalmente, operativamente en un modo distinto, que está determinado de un modo distinto. Esto es intolerable por el poder. No ha cambiado el desafío. Hoy lo entiendo, pero no ha cambiado. Es mucho más desafiante para todos. Aunque para muchos bastase la ética o el moralismo, continúa siendo fascinante para tantos, desafiante para tantos, pero desagradable para otros tantos. Es el hecho que es una realidad de un movimiento en la historia. Y por esto nosotros continuamos a hacer el meeting. El próximo meeting será del 21 al 28 de agosto y tendrá como título: y la existencia se convierte en una inmensa certeza. Gracias y espero veros todos en el próximo meeting. Perdonad los que habéis escuchado la traducción en español. Hoy sábado estábamos los traductores sustitutos.